Muy buenos días, nos encontramos en la quinta y sexta semana del tercer periodo, correspondiente al desarrollo de la bitácora número 3. Esta videoclase corresponde al antes y a la hora del atletismo, en lo que corresponde a los escenarios e indumentarias deportivas utilizados en la época antigua. Los escenarios deportivos de antes fueron construidos con fines determinados, encausados al entretenimiento. Los romanos desarrollaron un gusto por el espectáculo, que de modo general eran llamados juegos públicos, a los que el ciudadano romano tenía derecho a disfrutar. Los lugares de celebración de esas competencias y de esas luchas romanas eran tres: el teatro, el circo, el coliseo o anfiteatro. Todos esos escenarios imponentes que albergaban gran cantidad de público. Los invito entonces, mis queridos estudiantes, a ver este video en donde te voy a mostrar cómo era la indumentaria de los guerreros y luchadores romanos. Además, la forma de cómo utilizaban sus escenarios deportivos. Disfrútalo. Desde tiempos casi inmemoriales el deporte ha sido un componente de la actividad de los seres humanos en los diferentes conglomerados sociales. Por una parte está el instinto lúdico que nos lleva a buscar actividades que, al margen de las cargas de la rutina, nos permitan disfrutar de un ocio sano. Por otra parte el espíritu de competencia inherente a nuestra condición, cuya más repudiable manifestación es la guerra. Buena parte de los deportes son competitivos, en este caso sana competencia que no hace daño a los rivales y posibilita una forma de relación con los otros en la que prima el interés por destacar en las competencias. Los romanos desarrollaron un gusto por el espectáculo que de modo general eran llamados juegos públicos, ludi, a los cuales el ciudadano romano no solo tenía derecho sino que era además un lujo. Para esto se necesitó construir edificios de grandes dimensiones, cada uno con fines determinados, pero todos encausados al entretenimiento. Así los lugares de celebración eran tres: el teatro. A imitación de los griegos, al principio se construyeron teatros semicirculares de madera, que se destruían después de las representaciones, hasta que en el año 55 a.C., Pompeyo construyó el primer teatro de piedra. El teatro en Roma fue menos representativo que en Grecia. Las tragedias y comedias eran apreciadas sobre todo entre las clases cultas. El circo. El circo era un recinto alargado con gradas para los espectadores, y con una pista, la arena, dividida por un muro central, la espina. El circo más antiguo e imponente de Roma era el Circo Máximo, que contaba con un aforo de más de 385.000 espectadores. Los juegos comenzaban con un desfile inaugural llamado Pompa, por las calles de Roma, desde el Capitolio hasta el Circo Máximo, desfile encabezado por el magistrado que ofrecía los juegos. Estos juegos solían incluir las siguientes competiciones. Ludus Troianus, que consistía en un simulacro de batalla entre los jóvenes de la aristocracia. Exhibiciones ecuestres. Consistía en acrobacias a caballo realizadas por jinetes expertos llamados desultores. Carreras pedestres. Competencias en las que durante horas y horas los participantes daban cientos de vueltas a la pista del circo. Carreras de carros. Estas eran el plato fuerte de los juegos. Los carros eran tirados por 2, 3 o 4 caballos. Cada carrera consistía en dar 7 vueltas a la pista alrededor de la espina central. El anfiteatro. El anfiteatro es una construcción ovalada que recuerda a 2 teatros unidos. El anfiteatro Flavio, o Coliseo, es el edificio más emblemático de Roma y fue inaugurado en el año 80 después de Cristo y tenía una capacidad para 50.000 espectadores. En el anfiteatro se ofrecían 3 tipos de espectáculos. Los combates navales o naumaquias eran simulacros en los que intervenían navíos de tamaño natural, y los combatientes solían ser gladiadores y criminales condenados.
Los espectáculos de animales salvajes, o venaciones, consistían en la exhibición de animales exóticos, luchas entre fieras y luchas entre hombres y bestias. Los animales eran enviados a Roma por los gobernadores de las provincias más lejanas del imperio. Los combates de gladiadores se convirtieron en el espectáculo preferido por los romanos. Un hombre podía convertirse en gladiador de 3 maneras: por ser condenado a muerte o a trabajos forzados, por ser un esclavo castigado por su dueño, o por ser un ciudadano libre que renuncia a todos sus derechos de ciudadano, fundamentalmente por motivos económicos. Los gladiadores se entrenaban en escuelas especiales, propiedad de un empresario, el lanista, que alquilaba o vendía los gladiadores al organizador de los juegos. Había varios tipos de gladiadores, según su indumentaria y las armas que portaban. Los más conocidos eran los siguientes. Samnitas. Los gladiadores samnitas deben su nombre al pueblo samnita, que habitó la península itálica antes de la ocupación romana, quienes tomaron las armas de estos pueblos para los juegos. Su indumentaria consistía en escudo oblongo grande, casco con visera, cresta y cimera de plumas, greba metálica en la pierna izquierda, brazal de cuero o metal, cubría en parte el hombro en el brazo derecho, y espada corta o gladius. Murmillo, o mirmidón. La principal característica que distinguía al murmillo de otros tipos de gladiadores era la cresta de su casco, que tenía una forma que asemejaba la de un pez. Además de eso, portaba unos ropajes de tela, un cinturón, una greba en su pierna izquierda y un brazalete en su brazo derecho. Estaba armado con el gladius romano, y también portaba el escudo rectangular típico de los legionarios romanos. Se cree que el estilo de la vestimenta y de las armas de este tipo de gladiador derivaba de los prisioneros galos. Tracio. El gladiador tracio era un tipo de gladiador de la antigua Roma, llamado así porque su armamento imitaba el de los tracios, con un pequeño escudo rectangular llamado parmula y una espada muy corta con el filo ligeramente curvado llamada sica. El resto de su armadura estaba compuesta por grebas, necesarias por el pequeño tamaño del escudo, una protección para el brazo y el hombro de la espada, un cinturón protector sobre unas ropas de lino, y un casco con penacho, visor, y una cresta. Secutor. Era un tipo de gladiador de la antigua Roma. Conformaban la división más equipada de los juegos romanos. Su armamento lo convertía en una fortaleza y consistía en una espada corta, gladius, un escudo similar al de los legionarios llamado scutum, un casco esférico y una armadura pesada casi completa. El secutor o perseguidor estaba armado de forma similar al gladiador tipo murmillo. El secutor estaba especialmente entrenado para enfrentarse contra el resiario, ya que su armamento tenía pocos lugares donde pudiera engancharse la red. Pero el mayor problema de un secutor era que todo el armamento pesaba entre 15 y 18 kilos, lo cual provocaba que el secutor se cansara rápidamente. Resiario. Los resiarios usaban un equipamiento similar a los pescadores, es decir, túnica corta o faldilla con cinturón, y llevaban en el brazo izquierdo una lórica mánica y un protector del hombro que recibía el nombre de galerus o esponjía. Iban con la cabeza descubierta y armados de una red, un tridente, o fusina, y un puñal. La habilidad del resiario consistía en lanzar la red para cubrir a su oponente por la cabeza, inmovilizarle y clavarle el tridente a través de la misma. El puñal se utilizaba para matar a su adversario o para deshacerse de la red, cortando la línea que la sujetaba a su muñeca. Su enfrentamiento más habitual era contra un secutor. Omoplachi era el gladiador de armas pesadas, de condición fuerte y armadura completa, que consistía en un casco cerrado con visera, corazas y ócreas. Sus adversarios solían ser los tracios. Otros gladiadores menos frecuentes eran los laqueari, escasamente armados, los equites, gladiadores que combatían a caballo, los escedari, combatientes sobre carros, los andavatae, los dimanchaeri, luchaban con 2 espadas, y los provocatores, que abrían los combates.